¿Quiénes pueden jubilarse por el IPS o quiénes pueden jubilarse por ANSES? ¿Cómo saber si se jubila por un lado, por el otro? ¿Qué pasa cuando viene un docente a la consulta del estudio y tengo que encuadrar su situación? Los docentes, un mismo docente puede convivir con muchos regímenes mm, al mismo tiempo. Por un lado puede estar comprendido dentro del régimen del estatuto público, puede estar dentro de lo que son escuelas de fronteras, trabajar para nivel superior, ser docente de las Fuerzas Armadas, trabajar, ser docente universitario, ser docente de escuelas, de universidades públicas y de universidades privadas, estar dentro del régimen de investigaciones, ser dentro de los docentes que son de inicial, primaria, secundaria, de lo que antes era la 24016, que se restituyó con el decreto 137, estar dentro del régimen general de la 24241 porque no se le aporta el plus de docente, el plus de docente frente a alumnos. Todas estas situaciones son las que hacen que sea tan difícil encuadrar de quién hablamos cuando hablamos de un docente. Me viene a la mente un caso que tuve hace muy poco, donde la persona reunía el 100% de requisito para ser investigador, el 100% de requisito para ser docente universitario, el 100% del requisito para ser docente frente a alumnos, pero también tenía el 100% del requisito para ser docente común y, a su vez, que no está acá, tenía provincia de Buenos Aires, ¿sí? Tenía ley 9650. Cumplía en todos el requisito. ¿Cómo hacemos con este tipo de casos donde cuando miramos tiene, es más, podríamos sumar a esto la situación de autónomos? Cuando miramos y vemos que esta persona no es que necesita de todas las líneas para acceder a un derecho, sino que en cada una de ellas podría por sí mismo acceder sin la necesidad de usar las otras líneas. Ahí un poco hay que hablar con este docente que se va a jubilar, si realmente quiere cesar en todo o si quiere cesar parcialmente en algunos de ellos. Porque en el caso de IPS sí permite seguir trabajando como docente, pero en el caso de ANSES no. Y en el caso de docentes universitarios también hay una diferencia entre públicos y privados. Y luego sacar las cuentas. Con los sistemas nacionales tienen la posibilidad de sacar las cuentas y saber con cuánto se van a jubilar. Y en el caso de provincia lo pueden hacer manualmente en algún momento dado, alguna charla o curso para explicar cómo se determina el haber. Pero básicamente lo pueden hacer a través de los recibos de sueldo con el porcentaje que le corresponda en cada caso. Lo más importante de esta parte es saber estos encuadres. Acá esto ya no está en Paseo Colón, ahora está allá en el barrio 21, ¿sí? Pero bueno, hoy por hoy tampoco se solicita de esa manera porque se hace a través de telefónicamente la solicitud a las escuelas. Luego de la pandemia fue telefónicamente. Y luego tienen la posibilidad de mandar un mail y ahí le responden. Para los que somos apoderados se adjunta ese poder y de esa manera lo pueden obtener.
Pero volviendo acá al encuadre inicial, fíjense la cantidad de leyes, ¿sí?, que regulan esta materia de un mismo docente, la cantidad de situaciones que pueden tener, y que yo siempre recomiendo lo mismo, que al momento de poder darle una opción a este docente para que se jubile, puedan ustedes analizar todas estas situaciones, ¿sí? Absolutamente todas las leyes, y ver cuál es la que más le conviene en el momento actual para poder jubilarse. Porque si nosotros le hacemos a un docente que se jubile con una normativa que lo va a terminar perjudicando, ese sueldo, esa jubilación, le va a hacer para el resto de la vida. Entonces es muy importante de que toda esta normativa que yo acá les estoy mencionando, ustedes la lean, si no la han leído antes, que puedan leerla, que puedan analizar los pros y los contras de cada uno de ellos, y que en el momento de determinar, de decidir si, bueno, si se va a poder jubilar por un sistema o por el otro, que a ese momento ustedes pudieran tener muy claras todas las opciones que le pueden ofrecer. Le conviene más el 82% que da el régimen de docente de escuelas inicial, primaria, secundaria, es decir, de la educación obligatoria desde el inicial hasta secundaria, o si tiene nivel superior, le conviene llevar eso que tiene de nivel superior, le conviene jubilarse como investigador con el 82% de los últimos años. Ahí tenemos que entrar a fijarnos cuánto cobra, ¿sí?, cuánto cobra de cada uno de estos sistemas, y cuál es el que le conviene. Por ejemplo, en un caso, yo sacando justamente las cuentas, veía que le convenía más irse por la provincia de Buenos Aires, porque a pesar de que en la provincia de Buenos Aires se paga el 70% y en ANSES estamos hablando del 82%, ese 82%, como había que tomarlo a una fecha de cierre de cómputos, no era la opción más conveniente. Cuando uno le aplicaba los índices para poder ver con cuánto se iba a jubilar, podía claramente con los números ver que ese 80%, ese 82% no era lo más conveniente. Y a veces al revés, porque las jubilaciones de ANSES hoy por hoy son muy buenas. Entonces, a lo mejor el nivel de lo que se llama docencia normalmente, ¿sí?, lo que era la 24.241, cuando vemos que un docente que ha estado frente a alumnos ya sea en la provincia de Buenos Aires o en ANSES, tiene una muy buena carga de años al cese, de pronto nos conviene más aplicar este régimen y no otro. Entonces, no solamente tenemos que evaluar en estos casos solamente la situación de hoy, sino también hacer algún análisis de proyección mínima a futuro, aunque entiendo que es muy difícil, sobre todo, bueno, siempre ha sido muy difícil saber en Argentina qué es lo más conveniente en previsión social, pero un mínimo al menos de estimación podemos llegar a hacer, y decir, bueno, mira, por ejemplo, me ha pasado otro ejemplo que les doy, que por ahí les puede llegar a servir. Para poder, en la provincia de Buenos Aires no tienen actualización directa los cargos de extraña jurisdicción.
Entonces me ha pasado decirle, mira, no te conviene, a pesar de que ese cargo es mejor, porque es preferible tomar un cargo menor que pueda llegar a servirte y no tomar un cargo que, si bien tiene un haber mayor, en realidad no te va a beneficiar porque cuando tengas que actualizarlo, vas a tener el problema de que toda la vida vas a tener que llevar esta actualización. Así que tener en cuenta siempre la situación y que cuando alguien nos dice docente, tenemos todas estas opciones que pueden, que son perfectamente todas válidas, son todos docentes, sin embargo, con regímenes muy diferentes al momento de analizar el derecho, la edad, los requisitos y sobre todo la determinación del haber. Así que, bueno, ahí a sacar las cuentas, qué es lo que le conviene, y en el momento de la entrevista o cuando le hacen la devolución, analizar cada una de estas situaciones de su cliente.